Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Bueno, y mientras Ricardo se conecta, pues empecemos a hablar un poquito del tema de hoy. Un tema que yo creo que no nos gusta tratar, a ninguno nos gusta hablar de fraudes, ni de deportaciones, ni de nada que se le parezca, pues porque lo que se trata es de buscar un sueño en Canadá, no de que estos sueños se vean frustrados. Pero lo cierto del caso es que es una realidad, pasa todos los días de la vida y en este momento, digamos que hay una situación de la que podemos aprender todos, que ojalá no le pase a ninguno de los que estamos hoy aquí reunidos, hablando un poquito de todo esto. Y se trata de esos 700 estudiantes de la India que están en proceso de deportación porque el gobierno descubrió que habían llegado a Canadá con cartas de aceptación falsas a los colleges a los que vinieron a estudiar. Y curioso porque todo esto parte de dónde vienen las cartas y cuánto tiempo llevan estos estudiantes aquí. Resulta que estamos hablando de que estos estudiantes llegaron a Canadá en el 2017 y 2018, llegaron a estudiar a colleges públicos, fueron atendidos por una agencia educativa en la India, todos ellos son de la India, y el día que llegaron recibieron una llamada del agente educativo diciéndole, mira, por X o Y razón, no puedes presentarte a estudiar, se llenaron los cupos, se pospuso, y lo que ocurrió, don Ricardo, no te oigo. No me oyes. Ahora sí, Ya ahora va. sí. Estaba teniendo problemas conectándome desde la otra cuenta. Bueno, no importa. Aquí les estaba yo dando una introducción de lo que se trata este capítulo de hoy, Ricardo, Sí. de estos chicos de la India que llegaron 2017, 2018, 2019, se enfrentaron con que recibieron la llamada de su agente educativo diciéndole, mira, no te presentes a estudiar al college que seleccionaste porque se llenaron los cupos, porque el semestre se pospuso, pero entonces vas a entrar a este otro. Y entraron a otro, el que les ofreció la gente o el que seleccionaron ellos, se graduaron, aplicaron a permisos de trabajo de posgraduados, cumplieron tiempos para residencia permanente, hicieron aplicaciones. ¿Y qué recibimos? Una noticia de CBSA diciéndonos, Correcto. venga, ríndanos cuentas, que entramos en proceso de remoción de Canadá. Ahora sí, ya con esta introducción, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Bien, aquí preocupada porque no entrabas y me habías dejado sola, pero bueno, ya lo solucionamos. Jamás. Sí, no me puedo conectar desde mi cuenta, pero está bien. No sé por qué, me tocó reiniciar el teléfono, pero en fin, estoy conectado desde las 18. Estamos perfecto, de todas Así es. maneras, y aquí les contamos de qué se trata todo esto. Correcto. Porque aunque el tema parezca lejano, Ricardo, aunque parezca extraño, yo creo que lo tenemos más cerca de lo que creemos. Bastante. Porque sí, no es que nosotros falsifiquemos las cartas de aceptación, No. pero los latinoamericanos, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, yo diría que somos muy folclóricos en el manejo de algunas cosas que para Canadá son tremendamente graves. O importantes, que nosotros pensamos que no lo son. Que no lo son. ¿Qué ocurrió con todos estos chicos? Digamos que ellos argumentan que no tenían ni idea de que sus cartas eran fraudulentas y justamente de pronto por eso y porque son un grupo tan grande va a ocurrir lo que nadie esperaba y era que Inmigración tuviera un poquito de compasión, que fue lo que nos dijo Pero el ministro Fraser la semana pasada. Pero ese es otro tema que tenemos que tocar aquí, porque una cosa es sí. cuando nos venimos en masa y otra cosa es cuando soy yo solo. No, y que sobre todo ahí hay un punto que hay que manejar muy bien, que es cómo dieron la noticia, cómo la están presentando y la realidad de todo el asunto. Bueno, Ricardo, cuéntame tú, la realidad que tú has oído por tu lado y la comparamos con la realidad que yo he oído por el lado mío. A ver cómo va esto. Vale, bueno, te alcancé a escuchar en la introducción 700 estudiantes provenientes de la India, fueron estudiantes que en algún momento recibieron una carta de aceptación a su institución y las cartas falsas, es decir, las cartas jamás fueron emitidas por la institución. Este no es un fenómeno muy común en Latinoamérica, las instituciones públicas se cuidan bastante en esto, y desde hace ya yo creo que unos 3, 4 años atrás empezaron a implementar nuevos sistemas que permiten que una carta, es muy difícil que puedan llegar a falsificar una carta. En mis años de experiencia en esto, solo he visto una,
y ocurrió en Brasil, con un estudiante de Brasil. Pero bueno, al punto que lleva esto, importante siempre revisar las cartas, ¿no? Esa es la realidad que yo tengo en este momento de lo que sucedió, muy alineada con la tuya. Sí, y pues mira, yo lo que saco de todo esto, Ricardo, es que las consecuencias de esto son serias. Analicemos el proceso de estos chicos. Va, Ellos se meten en este rollo, o sea, buscan cómo llegar a Canadá, lo hacen de buena fe, entrar a un college, a una universidad, que es lo que hacen 805,000 personas el año pasado. Llegan acá, se encuentran con esta realidad de que alguien les entregó un documento fraudulento. correcto, sí. Justamente porque son un grupo tan grande, son 700 personas. Digamos que hay muchos grupos involucrados. Sí, O sea, se crearon grupos de soporte que han salido a la calle a protestar, a pedir que el gobierno tome cartas en el asunto y no sancione a este grupo de muchachos porque ellos no tienen la culpa. El gobierno de Punjab, o sea, habló con el gobierno canadiense, le pidió oficialmente en un comunicado que se tengan en cuenta razones de humanidad y compasión con estos muchachos que fueron defraudados por un tercero, o sea, ellos no iniciaron este proceso y de acuerdo con las declaraciones de la gran mayoría de ellos, ellos no sabían que estas cartas eran fraudulentas. correcto. Y viene también la Asociación de Estudiantes Internacionales en Canadá a respaldarlos y obviamente el público, porque esto es Canadá, o sea, es un grupo muy grande. Y pensar que 700 personas se pusieron de acuerdo para meter la misma mentira, pues es como complicado, ¿verdad? O sea, tiene que haber sido que realmente las cosas pasaron como fueron. Y esa es la realidad que estamos viendo hoy. El ministro la semana pasada se pronuncia y dice, porque el comunicado oficial era se van, o sea, de aquí se van. Correcto. Y se emitieron las órdenes de deportación y esto ha sido una pelea gigantesca y hay abogados metiendo ¿cómo se llama? Cuando se detiene la deportación, Ricardo. Un state of removal y después apelando a estas decisiones de CBSA, que es el que hace las deportaciones y todo lo demás, para poder ver a ver qué se hace con estos chicos. Seguramente, en este caso, vamos a tener que el gobierno, con lo que dijo el ministro Fraser la semana pasada, va a evaluar caso por caso y va a decir, listo, Pedro, Tomás y Roberto no tenían nada que ver, pero de pronto Juan, Sebastián y Adolfo tuvieron, sí, claro. Entonces estos se quedan, estos se van, sí. Y empezaremos con procesos de los que sí se van a meter humanidad y compasión, seguramente que son procesos tremendamente largos, correcto, discutiendo que ellos trataron de remediar la situación, que ya están asentados aquí, que algunos de ellos ya están casados, que tienen familias y todas las arandelas que queramos. Pero entonces, ¿en qué se convierte esto, Ricardo? ¿Y qué es lo que estoy viendo yo acá? Yo creo que muchas veces me han oído a mí diciendo que uno en inmigración puede ganar casi cualquier cosa. La cuestión es en cuánto tiempo y con cuántos miles de dólares y a qué nivel de estrés. Correcto. Que si lo vemos así, estos chicos llegaron a hacer un programa que era 2 años de estudio, 1 año de trabajo. Pero ahí es el punto que te iba a preguntar, hasta donde yo tengo entendido, ni siquiera, o sea, iban a empezar sus clases ahorita, y fue cuando se dieron cuenta que las cartas estaban falsas porque llegaron las instituciones y les dijeron, esta carta no fue emitida por nosotros. No, Ricardo. El primer caso, el que disparó todo, fue una aplicación de residencia permanente bajo el Canadian Experience Class. Graduado ya del programa de otro college, porque llegó, le dijeron su cupo ya no está vigente, ya se va para el otro. Ya. Este chico, él solito, consiguió otro college, un college público, estudió 2 años, se graduó, cumplió con los requisitos para el Canadian Experience Class, mandó aplicación y fue esa aplicación de residencia la que hizo el trigger, la que disparó la investigación. Va, perfecto. Sí, no esto lleva mucho tiempo aquí. Esto lleva ya ratito. Sí. Y ese es uno de los puntos que yo quiero tocar aquí. El hecho de que no pasó inmediatamente, yo entré, no significa que no va a pasar, porque es que... Sí, es el punto del programa, del episodio de hoy. Sí, porque es que inmigración, primero, se demora en sus investigaciones porque las hace a profundidad, claro. Y segundo, guarda récords de todo. Entonces, estos chicos, digamos que mal que bien van a salir bien librados por lo que yo te decía, Ricardo. Es poco probable que 700 personas se hayan puesto de acuerdo para la misma mentira y porque hay un grupo de soporte muy grande. O sea, hay gobierno de la India respaldándolos, están las organizaciones defensoras de estudiantes, están abogados, está de todo. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Y es, como te decía yo ahorita, nosotros somos muy folclóricos y nosotros tomamos las cosas muy a la ligera. Y es muy frecuente que en una consulta a mí me digan, bueno, mira, yo trabajaba, por ejemplo, por hora labor, pero mis contratos eran de 11 meses y se vencían y después 1 mes y medio o 2 meses después me lo reanudaban, pero no te preocupes que yo consigo la carta.
O Suena estamos, justo. o estamos con el Ajá. papá de los muchachos que se van a venir a Sí, estudiar y hacemos una evaluación y decimos, bueno, como no tienes experiencia laboral en país de origen, va a ser un poco más difícil llegar a los puntajes, tal vez si trabajas este año en tu país y ya vienes el año entrante cuando tengas un año de experiencia mejor. Y la pregunta viene incluso de los papás. Cuando dicen, bueno, ¿qué se necesita para probar esa experiencia? Las cartas de referencia laboral. No se preocupe que yo tengo un amigo y la consigo. exacto. Otro Un caso amigo. típico es, voy a aplicar el permiso de estudio, no tengo arraigo, entonces yo me consigo una carta que diga que me van a guardar un trabajo para cuando yo regrese. Correcto. Y no está muy lejos de lo que pasó con los chicos de la India, Es lo porque mismo. sencillamente es un documento que no es real. Es lo mismo. Viene siendo lo mismo. Es un documento que no es, que no es real. Exacto. Y lo que pasa, Ricardo, es que como te digo, Ah, inmigración tiene una memoria de elefante, larguísima. Entonces no es claro. que me aprobaron el permiso de estudio y no se dieron cuenta. Aplicaron para Ahí el está bien. PGWP y no se dieron cuenta. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo una pregunta. A ver si has oído algo del tema. Es decir, yo entiendo que a esos estudiantes les permitieron quedarse, eh, pero al momento no ha pasado nada más. Esos estudiantes tienen que llegar a un punto donde tienen que aplicar tal vez a un PGWP que de pronto se los otorguen, pero en el momento de aplicar una residencia permanente, a la final los estudiantes cometieron fraude y de acuerdo a las normas es responsabilidad del aplicante en todo momento. Sí, puede que tu aplicación vaya firmada por un tercero y todo esto, Hay pero a la otro final es tu problema. responsabilidad. Ahí no había aplicación firmada por un tercero porque ellos trabajaron con un consultor no regulado. Ah, entonces la aplicación de ellos venía firmada por ellos Por eso, mismos, es decir, la persona sigue siendo 100% responsable. claro. En el momento, ahora mi pregunta es, en el momento que el gobierno sea laxo en un caso de estos y le permita a un estudiante de estos aplicar una posible residencia permanente con un documento falso, que es misrepresentation, ¿esto no abriría una caja de Pandora para que todos estos casos que han venido a través de los años donde se han subido a Corte Federal y dicen, pero es que yo no tenía ni idea que el documento era falso, los vuelvan a abrir? Ahí es donde yo creo, Ricardo, que tenemos, o sea, donde estos chicos pueden ganar, Ok, porque es una cosa más, porque son 700 personas peleando por exactamente lo mismo, sí, y donde el documento viene de una sola, o sea, el documento fraudulento fue generado por una sola compañía. ¿Me correcto, entiendes? una sola agencia. Ujú. Pero cuando estamos trabajando nosotros como individuos, yo, Sí, Claudia Palacio, puedo hacer una aplicación de estudio y decido pedirle a un amigo que me dé una carta de que me iba a dar un trabajo cuando yo regresara. Ya no tengo cómo decir que es que a mí la compañía me mintió dándome esa carta. ¿Me entiendes? correcto. Es distinto cuando tenemos este grupo de estudiantes que fueron defraudados por un tercero. Sí, Que lo que ellos están diciendo es nosotros no sabíamos. Una cosa que tienen de ventaja estos chicos es que ellos llegaron, cuando se encontraron aquí con que no tenían colleges, porque sencillamente no había sillas para ellos lo que hicieron fue buscar ellos mismos o a través de otra compañía un programa de estudio y estudiar. claro, Esa es la gran ventaja que tienen ellos, aunque tú tienes toda la razón. De onus y son the applicant, eso es lo que dice la ley, la responsabilidad es del aplicante claro. de verificar que todos sus documentos estén al día, en orden y que sean legítimos. Entonces, eso es justamente lo que los tiene al borde de la deportación. Pero como te digo, es un grupo tan grande y defraudado por una sola persona Sí. que tienen el respaldo del gobierno del Punjab, tienen el respaldo de la Asociación de Estudiantes Internacionales aquí en Canadá y obviamente tienen los abogados peleando. Pero mira lo que estamos hablando. Este primer muchacho llegó en el 2017. Lleva en investigación desde hace rato. Es que ya lleva 6 años aquí, Ricardo. 6 Ok, años. Este muchacho estudió los 2 años, este claro. muchacho se graduó, este muchacho trabajó el año, aplicó para la residencia, o sea, lleva 4 años, cumplió con su proceso y lleva otros 2 en investigación, con la guillotina al cuello diciéndole usted se va a ir. Él fue el que destapó la olla. Y cuando se destapó la olla, fue que empezaron los grupos a armarse a apoyarlos, porque es que 700 son mucha gente. Pero ¿cómo puedo yo, Claudia Palacio, pedirle soporte a cualquier organización o al gobierno de mi país, a Colombia, para decirle, no, mira, lo que pasa es que cuando yo fui a pedir un permiso de estudio, yo no tenía arraigo, entonces la compañía X Sí, me dio una carta, pero a mí me mintieron, porque a mí me dijeron que me iban a guardar el trabajo y no me lo guardaron. Cuando inmigración cogió el teléfono para verificar, le dijeron que no. ¿Tú correcto. crees que haya un gobierno de mi país que me vaya a No, apoyar? cero. Eso no va a Exacto, pasar. entonces
Eso no ¿Qué hace pasa. Claudia? Empezar a pagar abogados para pelear en todas partes, que es lo mismo que les está pasando a estos chicos, aún con el respaldo que tienen. Este proceso de ellos se va a convertir en un proceso, este chico, el primero que lleva 6 años aquí, se va a convertir en un proceso de 8 o 10 años. El abogado que tiene que pagar ahora para que lo defienda, no se lo pone el No, gobierno, ese no es lo tiene que pagar. gratuito. Ellos mismos se... Exactamente. Entonces, un proceso que hubiera podido ser un proceso de 3 años, Claro, se va a convertir en un proceso de 8 o 10 años, justamente porque hubo fraude involucrado. Y esto es lo que puede pasar, Ricardo. claro. Cuando nosotros usamos ese tipo de favores, ¿quieres llamarlo así para que no suene muy agresivo? Cuando yo le Correcto. pido a mi amigo que me escriba la carta, porque no es solamente una carta, Claudia. Exacto. Es una carta que no es real, es una carta que no es genuina. Y eso para inmigración es imperdonable, porque es que el cargo que van a tener estos chicos, o que tienen estos chicos en este momento, es lo que conocemos nosotros en inmigración como misrepresentation, Misrepresentation, exacto. tergiversar u omitir información. Y eso en Canadá no tiene perdón. O sea, eso, por más No. que nos digan, me preocupe que usted se va por esta razón, tiene una penalidad de 5 años, pero puede volver a aplicar. La marca no se borra de ese expediente, Ricardo, por el resto de la eternidad. Ya en un sistema que ha montado y cada vez que la persona vaya a aplicar van a revisar ese sistema. Y eso es lo que está pasando. Como te digo, somos muy folclóricos. Yo lo veo todos los días de la vida. Yo pido el favor. Yo Lo es consigo quien me la bastante. dé. Yo Sí. hablo con la organización. Y la cuestión es que no es como te digo cuando yo llego inicialmente, porque si vengo con un permiso de trabajo de una vez desde mi país y me hicieron el favor, y yo llego, hoy estamos a 19 de junio, si yo llego el 20 de junio y desde el aeropuerto el oficial de CBSA coge el teléfono y marca, la persona que me hizo el favor debe saber ¿Qué puede lo que pasar? escribió en la carta antier. Correcto. Pero dentro de 5 años, cuando yo esté aplicando a mi residencia permanente, esa persona ya no se acuerda. O peor aún, ya esa persona no trabaja en esa compañía y están llamando y contestan al Departamento de Recursos Humanos y le dicen, mira, lo que pasa es que Claudia Palacio trabajó con ustedes, compañía X, por 2 años como Marketing Coordinator. Yo quisiera que tú me dijeras ella qué hacía allá. ¿Quién? ¿Cómo y qué hacía también? Esa es la otra, ¿no? Cuando las personas se consiguen las cartas, digamos con oficios, una lista de sus responsabilidades y resulta que al final la persona no hacía absolutamente nada de eso, hacía algo totalmente contrario, sino que sencillamente la carta se ajustó para poder aplicar de pronto para un permiso de trabajo y que tenía que ser match con las responsabilidades que están en la lista de tiers o NOC, por los que no todavía están familiarizados con el cambio del nombre. Exactamente. Esos son los riesgos, Ricardo. Sí, Y yo creo que exactamente. nunca se había presentado una situación como, pues estoy segura que nunca se había presentado una situación como esta, No, definitivamente. Pero nos da el espacio para poder evaluar este tipo de prácticas. O sea, no es solamente en Latinoamérica, hay muchas culturas que se caracterizan por esto, porque nosotros somos folclóricos y corremos esos riesgos, como te digo. Digamos que queremos venir a Canadá porque es un país donde las cosas funcionan, donde hay una calidad de vida mucho más alta y todo lo que queramos. Y Canadá tiene la calidad de vida que tiene porque se respetan muchísimo los procedimientos, sí, porque tratamos de evitar este tipo de cosas. Entonces, no nos va a perdonar que traigamos esas prácticas aquí. no, para nada. Y como te digo, para mí, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo se va a desenvolver esto, si realmente tienen un chance, porque pues por el momento que viene un estudiante, o sea, yo me pongo en la situación ahorita y analizando la ley, son estudiantes internacionales que vinieron a Canadá a estudiar, que sí tienen derecho a un PGWP, un permiso que les pueda dar la posibilidad de quedarse y extender su estadía acá meses que trabajan. Pero ya terminando, ¿qué? Terminando, ¿qué? Sí, o sea, puedes aplicar una residencia, pero no es obligación por parte del gobierno otorgar esa residencia permanente. No, no es. Ahí, No ahí, es. ahí es donde yo veo el riesgo todavía, porque a la final, pues era una intención legítima de estudio en Canadá, se demostró con una carta de intención para obtener un visado, en la cual, asumo yo, en ningún momento se expresó de manera explícita que la idea era quedarse en Canadá después de culminar el programa de educación superior. Asumo yo. No, y lo que pasa, Ricardo, es que es claro, o sea, eso es tema para otro día porque es el famoso dual intent. Correcto. Ya todos oímos hablar del dual intent, ya todos lo sabemos, ya salió publicado en todas partes, ya le hicieron todo el bombo, ya dijeron, díganle de una vez a Canadá que ustedes se van a ir. Hay una diferencia muy, muy grande, Ricardo, entre yo tener la intención de ir a Canadá para quedarme Sí.
otra muy distinta es, yo voy a ir a estudiar porque eso podría abrir un espacio para mí, pero mi intención siempre va a ser crecer profesionalmente, que yo creo que ahí es donde estamos equivocados. ¿Ya? Un dual intent existe cuando yo digo, yo me quiero ir a Canadá a estudiar Business Analytics, porque yo estoy trabajando en el área de compras, porque requiero el análisis de datos para poder hacer presupuestos acertados, las condiciones de venta, o sea, manejar, para los que manejan retail, saben que hacer estos cálculos de cuánto hay que ordenar para que entre, salga, dónde se ponen en el almacén, cuándo tienen que llegar, cuándo hay que poner la orden para que alcance a llegar a tiempo. Eso es complicadísimo, eso requiere un análisis de datos bastante particular. Sí. Entonces, yo trabajo por retail y yo le digo a Canadá, mira, yo me quiero ir a aprender análisis de datos porque sencillamente trabajo escoge el almacén que tú quieras en América Latina, con la cadena, yo soy, no sé, el retail manager o el store manager de esta compañía. En este punto de venta yo quiero crecer acá, que es regional, tiene todo el sentido y si se me presenta la posibilidad yo me quedo. Eso es un dual intent lógico, pero cuando yo le digo inmigración Canadá, imagínate que yo soy gerente de punto de venta y me quiero ir a estudiar cybersecurity, porque yo pienso que tal vez voy a regresar a mi país a trabajar en cybersecurity, pero si se me presenta la posibilidad de quedarme en Canadá, pues yo me quedo. A ver, no tiene como mucha lógica ese dual intent. Hay dual intent, porque es que no estoy metida en el campo laboral. Correcto. Por eso, tan importante me parece, mi Ricardo, que cuando seleccionamos esos programas de estudio, miremos muy bien esa parte también, como te digo, será tema para otro programa. Porque veo con muchísima frecuencia en la oficina gente que me dice, me negaron el permiso de estudio. ¿Por qué te lo negaron? No, pues por intención, pero no entiendo por qué. Yo estudié Business Administration y me registré para un programa de 2 años de business para actualizarme en la carrera. Un programa de 2 años técnico en business. O sea, yo no he oído el primer médico que diga, no, es que yo me voy a ir a estudiar para médico para refrescarme con mis conocimientos de anatomía. No por tiene favor, sentido es una especialización. Pero, de acuerdo. Y aquí yo hago un paréntesis y te pregunto algo, pero digamos, por ejemplo, una persona, tomemos el mismo caso, business, ¿ok? Tenemos una persona que estudió un pregrado de 4 años en negocios y si un programa de 2 años, un diploma o un advanced diploma de 3 años, contiene materias que este individuo o este personaje nunca vio en su carrera universitaria, ni tampoco ha tenido la posibilidad de adquirir experiencia en esas materias, ¿cambia el asunto? No. Siempre y cuando lo pueda demostrar en una carta de intención. No, ¿Por qué? No, Ricardo. Dime si tú, en tu país de origen, tú que eres colombiano, si tú tomarías un programa técnico en la misma carrera simplemente porque tiene 20 materias que tú no has visto. Me la ¿No? pones de partida porque yo respondería que sí, siempre y cuando esas materias fuesen nuevas y me estuvieran agregando conocimiento actualizado. No, Ricardo, las materias nuevas las tienes en una especialización. Porque es que el problema de estos programas es que tú te estás devolviendo a ver matemáticas básicas, comunicación básica, no sé qué básico, economía básica, chan. Y de todas esas vas a ver 8 o 10 que son Business Analytics y qué sé yo, Global Business Management y lo que tú quieras. Sí. Pero el core, el componente principal de ese programa, tú ya lo debes tener porque tienes un pregrado en lo mismo. Y como te digo, tú no te actualizas. O sea, ponte siempre, o sea, la reflexión que yo siempre le pido a mis clientes que hagan es, salte de tu escritorio, siéntate en el escritorio del oficial de inmigración y piensa, o sea, revisa cómo lo vería él. Salte de tu caso para que no lo justifiques, sino para que lo puedas entender. Piensa qué haría un médico. Tú no eres médico, piensa qué haría un médico. Un médico no se va a venir a estudiar enfermería, ni otra vez medicina, para poder reflejar sus conocimientos. El médico te va a decir, yo he estado sentado en el escritorio toda la vida porque no ejercí nunca sobre pacientes, entonces me voy a estudiar, ¿cómo se llama? Health Management, porque no voy a practicar en pacientes. Y eso ya es una gerencia. O te va a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a hacer una especialización en epidemiología, que es estadísticas. O te va a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a hacer un fellowship en cardiología porque me voy a especializar. Pero nunca te va a decir, lo que pasa es que yo llevo 10 años como médico general, entonces voy a ir a Canadá a estudiar medicina para poder ser cardiólogo. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero aquí nos estamos saliendo del tema. Volvamos a lo que es el fraude y volvamos a las consecuencias que esto tiene y qué está pasando ahora con todo esto.
como te decía ahora, Ricardo, a mí lo que más me preocupa es que inmigración no se le olvida nada. Tiene unas bases Exacto. de datos increíbles, supremamente bien manejadas, donde no se pierde nada, además todo está allí, y donde ellos pueden llegar en cualquier momento a devolverse, a mirar qué pasó anteriormente, qué fue lo que pasó con estos chicos. Y por eso quería, o sea, es que suena muy grosero decir que cometemos fraude muy fácil. Lo que pasa es que nosotros vivimos en ese ambiente ya hoy en día, Sí, ni siquiera o sea, asumimos que eso es fraude. no, venga, Sencillamente me es arriesgo nuestro yo, diario vivir. me arriesgo yo y yo pongo el comentario. Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a ajustar las cosas como se nos dé la gana, porque en nuestros países funciona, porque es la manera como las cosas, nos malacostumbramos a que las cosas funcionen a base de mentiras, básicamente. Entonces, cuando nos enfrentamos a un proceso en un país como Canadá y venimos con la idea de que ese tipo de comportamiento nos van a funcionar acá, la respuesta es no, no va a funcionar. Es así de simple. No. Y las cosas son a otro precio y son totalmente diferentes. Ya, Ahora, Ricardo, voy a retomar un punto que tú tocaste dale, ahora, va. y es el del representante legal. Sí. Tú lo dijiste muy bien, the onus is on the applicant. O sea, la responsabilidad es del aplicante de confirmar que toda su información, o sea, es verídica. Ya. Si estas personas hubieran venido haciendo sus aplicaciones a través de un representante legal, ese representante legal hubiera tenido que firmar. Hubiera sido el representante legal el que hubiera terminado en problemas, no los estudiantes. Y le hubiera costado esta vida y la otra representante legal. Esta vida y la otra, claro. Ya. Porque es que, si bien es cierto que, digamos, yo como consultora de inmigración no tengo cómo localizar a Moja College para que me diga si esa carta es legal o no, yo sí me tengo que dar cuenta como consultora de inmigración cuando 5, 6, 7, 10 de mis clientes me llaman y me dicen, Claudia, llegué a Canadá y los cupos están cerrados, ¿ahora qué hago? Claro. O 8 meses después, cuando me llaman y me dicen, tengo que extender porque me tocó aplazar un semestre porque no había. Entonces, Sí. ahí mi responsabilidad como representante legal es coger un teléfono y llamar y decir, bueno, aquí qué está pasando, Correcto. ¿cierto? Empezar a investigar con el Correcto. agente educativo, con quien sea. Pero ahí el representante legal tiene una responsabilidad. Entonces, de ahí la importancia de que trabajen con personas que están reguladas o que asuman las consecuencias cuando alguien les dice, yo les hago la visa, yo le explico cómo hacerlo, pero la manda usted solo. Porque ese es el problema. Ese es el problema más grande. Si la carta falsa viene del consultor o viene del abogado, el consultor o el abogado pierden la licencia. Y se han visto casos que la pierden, pero todavía siguen trabajando, obviamente no con licencia aprobada, pero igual siguen trabajando. Por Es fuera. lo peor. Por fuera. Exactamente. Ya. Pero Ricardo tiene una forma de procesamiento distinto el caso definitivamente, o sea, no se verían los chicos de la India metidos en el problema en el que están Total. ahora, porque lo que se hace es investigar al consultor o el abogado. De hecho, la última investigación o la última persona que perdió la licencia fue un abogado, el anterior fue un consultor, o sea, ahí nos vamos turnando entre las dos profesiones para ver quién y cómo, sí, quién y cómo la embarra más grande. Pero lo cierto del caso es que las personas que recibieron, o sea, obviamente, si ellos se dieron cuenta de este fraude, van a llevar unas consecuencias porque lo permitieron. Claro. Pero el abogado o el consultor también es sancionado y paramos este tipo de práctica. Claro. Que eso es importante. Porque ocurrió hace, yo no sé, 8 años tal vez, con personas que estaban aplicando para la extensión de sus tarjetas de residencia y que no habían vivido en Canadá el número de días que se necesitaba, Sí. que la compañía, sí, una compañía en British Columbia, les entregó las Una compañía extractos bancarios, de y todo lo demás, sí. y estas personas tuvieron también serios problemas con sus residencias, varios las perdieron, otros lograron salvarlas porque tenían los días y todo lo que ustedes quieran, pero otra vez con miles de complicaciones. Claro. Pero es eso, o sea, se detectó cuál era, digamos, la organización que estaba cometiendo este fraude y en cierta medida vamos limpiando un poquito el mercado también. Sí, porque es cierto. Hay mucha gente que es realmente víctima. Muchos de estos chicos de la India yo pienso que verdaderamente son víctimas. ¿Cuántos hayan sido conscientes de que esto era un juego para poder entrar a Canadá? No lo sé. No lo sabremos, pero yo sí pensaría que de 700 y todos tienen más o menos una misma historia, las posibilidades de que haya muchos que no tuvieron nada que ver en el asunto es alta. Ok, perfecto. Y ahí también otro punto a agregar importante
lo mencionaste, trabajar con personas que sepan acerca del asunto, que sean calificadas, pero uno como estudiante, o sea, uno como aplicante a un college canadiense, o sea, llámese público o privado, porque sé que para estos dos sí funciona, las personas pueden tomarse el tiempo y mandar un correo electrónico a la institución y preguntar, apliqué, estoy aplicando a través de tal agencia o estoy aplicando de manera directa, recibí esta carta de aceptación, esta carta es original, esta carta es de ustedes. ¿Por qué ha pasado? Sí. Yo lo he visto mucho, o sea, no tanto para Latinoamérica, pero sí en otros mercados, sí lo he visto donde los estudiantes se toman el tiempo, escriben y efectivamente es una carta falsa. Y se ven idénticas. La única forma para poder confirmar esto es con el número de estudiante. Entonces, cuando ya le pones el número de estudiante del sistema y te das cuenta que ese número no existe, pues es una carta falsa. Pero es que, como lo decías, si un consultor recibe una carta de estas, no hay forma humana para que este consultor o esta consultora se den cuenta que esa carta es falsa. Pero cuando esto te pasa con 10 clientes, Ricardo, No, pues sí, es ya. que cuando el río suena, piedras lleva. Claro. O sea, si a mí me llegan a decir 3 estudiantes que llegaron a Canadá y que el día que llegaron les avisó la agencia que no tenían cupos porque estaban llenos, yo cojo el teléfono y llamo a la gente. Claro. Hay algo raro. Y me toca decirle a mi cliente, tenemos que reportar esto, o sea, ya es decisión del cliente porque yo no los puedo reportar. O sea, todo lo que los clientes hablen conmigo es absolutamente confidencial, pero hay que decirle al cliente que el que termina pagando los platos rotos eres tú. Entonces es hora de reportar lo que pasó. Y bueno, y poniéndonos en la situación de estos estudiantes, si de pronto alguna persona que, pues, Dios no quiera el día de mañana les pueda llegar a suceder una situación igual, esperarse hasta el último minuto también fue un error grandísimo, o sea, esperarse hasta ahorita porque, a ver, te pregunto, un estudiante que está trabajando, o sea, estos 700 estudiantes, ¿ahorita puede trabajar o no puede trabajar? Ellos tienen ahora sus permisos de trabajo. Ok, bueno, pues por ese lado como que es como una medio salvación, eso es que todo el problema Lo que pasa es que se es soluciona. un limbo, Ricardo, es un limbo. Claro. Es un limbo. Lo que está ofreciendo el gobierno en este momento es darles TRPs, que es un Temporary Resident Permit. No es Sí. un Temporary Resident, es completamente distinto para los que nos están Ya. viendo. Pero es un documento que se le da, es un estatus que se le confiere a personas que son inadmisibles a Canadá por razones médicas o de criminalidad, para que tengan una idea de qué tan complicada es la situación. O sea, es lo que se les va a ofrecer a ellos, un TRP. Con condiciones, veremos de cuánto. Pero vuelve y juega. ¿Cuántos miles de dólares le está costando esto a cada uno de ellos? Estas familias, muchas vendieron sus tierras o las hipotecaron para poder mandar a sus hijos acá y ahora se llevan la sorpresa de que van a ser regresados. Bueno, como dicen aquí, granted, se van a quedar porque en algún momento, por humanidad y compasión o de alguna forma de presión por parte del gobierno y de las agencias, muchos de ellos sacarán su residencia permanente. ¿Pero a qué costo? ¿En cuánto tiempo, Ricardo? Un proceso de 3 años se convirtió en 8. Un proceso que era venir a estudiar, pagar por un permiso de estudio, ahora se convierte en fees de abogados. ¿Tú sabes cuánto cobra un abogado por hora? Este tipo de representaciones no es un flat fee. Este tipo de representaciones es por hora. Pasa de los miles. Es así de simple. Y es interesante, yo me acuerdo que una vez te comentaba a ti que cuando uno mira la ley, los casos de ley federal, son muy pocos los casos de estudiantes internacionales latinoamericanos que han llegado a ese tipo de corte pues para establecer decisiones, de pronto una decisión de deportación de un estudiante internacional latinoamericano, porque sencillamente el costo de hacer esto es bastante alto. O sea, pasa por los 5,000 fácil. Una apelación de un permiso de estudio negado, Ricardo, te puede costar fácilmente 5 o 6 mil dólares. Es bastante Ahora dinero. imagínate cuando ya hay un récord criminal, cuando hay un cargo, no un récord, un cargo. No, ya se pone, es otro precio. La cosa es a otro precio, pero por eso la importancia de que sepamos que estamos entregando, Ricardo, y que asumamos las consecuencias de lo que hacemos también, porque no hay forma, o sea, no hay forma. Cuando es algo repetitivo y viene de un solo sitio, uno dice, bueno, le damos el beneficio de la duda, investigamos. Pero cuando son casos independientes, soporte no van a recibir de organizaciones, soporte no van a recibir de país de origen, y cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Una deportación de Canadá, encima de todo, lleva como consecuencia pues que queda la marca en el expediente canadiense y de los países con los que comparte información migratoria. Son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, UK, el Reino Unido, y me falta uno. Hay algunos países de la Comunidad Económica Europea. España fue el último en firmarlo.
Oh, ok. Sí, entonces, pues ahí estamos bloqueando medio planeta, Ricardo, así de fácil. No, tenaz, 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 tenaz. Entonces queda la invitación para las personas cuando empiecen a hacer su proceso, hombre, no hay necesidad de ajustar fechas y pedir favores, hacerlo Hay en base a necesidad realidad. de preparar un viaje, Ricardo. Te falta un año de experiencia. Pues nos movemos la avenida para dentro de un año, movemos la estrategia. Ya no va a dar 15 días de experiencia, buscamos la nominación. Exactamente. Mira, sí, las funciones que hacía no todas encajaban dentro de un no calificado. Muchas eran de un no calificado, o sea que corro el riesgo de ser un no calificado. Correcto. Bueno, digámosle a la compañía que yo quiero asumir más responsabilidades. De pronto no me ascienden el cargo, pero sí me cambian mis funciones y eso vale. Y cuando cumpla un año con las nuevas funciones, tengo mi año de experiencia. O sea, no se trata de cuadrar cosas a la brava, sino de ajustar estrategias. Porque tarde o temprano, siempre, siempre sale a la luz. En algún momento del proceso, esto no concuerda con esto. Es que se revienta, Ricardo. Se revienta porque los históricos están ahí. Porque es que inmigración mande cartas diciendo, no me cuadra esta historia con esta, es más frecuente de lo que uno se imagina. De hecho, la semana pasada estábamos revisando con otro consultor de inmigración que me llamó y me dijo, necesito que me des la mano en esto. Un error, o sea, y fue un error, porque además es bien particular. Es un error involuntario, muy cándido, pero donde el oficial de inmigración dice es que no me cuadran sus dos historias. Y es porque hubo un error en traducción. El traductor, o sea, la narrativa de ellos, porque era un proceso de patrocinio familiar, la narrativa de ellos decía, nosotros nos fuimos a vivir a la misma casa. Esta casa es una finquita en un pueblo y tiene la casa y la casa del agregado de la finca. Entonces, la narrativa era, nos fuimos a vivir a la misma casa. El traductor tradujo at same home, o sea, home ya implica más como una relación de familia. Correcto, sí. Niegan la aplicación porque no la escribieron la primera vez, se manda una segunda aplicación y entonces para poder explicar, ellos dijeron, es que yo me fui a vivir a la casa 1 y él se fue a vivir a la casa 2, y entonces el oficial de inmigración devuelve un fairness letter que está listo para negar diciendo, aquí tengo tres versiones. Es un home, es una house, or are there two properties in the same place, or house 1 and 2. No cuadra. Es un error en traducción, o sea, es un error involuntario, pero para que nos demos cuenta de la magnitud de la información que maneja inmigración, Claro. que no les concordó desde la primera vez. Tenaz. Sí. Esto hay que tomarlo en serio. Estos favores no valen. Claro. Hacer las cosas más rápido, más sencillas, darle la vuelta al palo, como decimos por ahí. No se justifica en un proceso migratorio, porque es que el proceso no se acaba cuando uno llega a Canadá. Cuando uno obtiene la ciudadanía, o sea, hago el paso de el permiso que sea de estudio, trabajo, después la residencia permanente y luego la ciudadanía por fraude, esa ciudadanía puede ser revocada. Si se descubre que yo obtuve mi residencia por fraude. Entonces, pues nada, lo mejor es que sepamos que esto aquí se guarda récord, que cualquier oficial en cualquier momento del proceso puede entrar a cuestionar mi antepasado o mi pasado migratorio, y si encuentra algo que no le cuadra, pedir cuentas. No. Es mejor hacer las cosas bien desde el principio para que todo salga bien y sin dolores de cabeza. Clau, muchas gracias. A ti, Ricardo. Me encanta volver a verte. Ya llevamos desconectados muchos días. Yo sé. Sí, bastantes. Los lunes que no podemos tener programa, pero bueno, entonces invitando a las personas a que nos acompañen el próximo lunes a las 6 de la tarde por este canal de las 18. Y recuerden, si ustedes tienen alguna pregunta, tienen un tema del cual quieren que hablemos acá en el programa, mándenos un mensaje, déjenos saber qué temas les interesa que analicemos con Claudia y lo haremos con el mayor de los gustos. Bueno, a todos mil gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos y todas. Chao, chao. Chao, Clau. Chao, Ricardo.